Siguiendo con las funciones de las proposiciones subordinadas, tenemos la función de complemento. Esta función es triple. Tenemos la función de complemento de nombre, complemento de verbo y complemento de adjetivo. Yo lo estoy escribiendo así dentro de una misma, pero en realidad al marcar debemos considerar que son tres distintas, pero tienen algo en común. Vamos a ver las estructuras. Complemento de nombre es cuando aparece un verbo, luego aparece una frase nominal, aparece seguida de una preposición, que generalmente es de, y luego aparece la proposición subordinada. En la de complemento de verbo, aparece generalmente el pronombre se, me o te, un pronombre, luego sigue el verbo, luego seguiría la preposición, que generalmente es de, pero podría ser en, ¿no? También, y luego aparece la proposición subordinada. Para la función de complemento adjetivo, aparece generalmente los verbos copulativos, ser o estar. Luego aparece el adjetivo, como capaz, seguro, ansioso, feliz. Y luego aparece la preposición, que también generalmente es de. Luego sigue la proposición subordinada. Vamos a completar estas oraciones. Primero, complemento de nombre. Tenemos la seguridad de. Tenemos la seguridad de ingresar este año. La proposición subordinada es ingresar este año. ¿Por qué es subordinada? Porque el verbo está terminando en ar. Esto es un infinitivo. Esta proposición subordinada es sustantiva porque decimos tengo la seguridad de eso. Es sustantiva. ¿Por qué funciona como complemento? Funciona como complemento porque antes de la proposición, antes de ella, está la preposición de. ¿Por qué se llama de nombre? Porque antes de hay una frase nominal. La frase nominal es la seguridad. El nombre, el sustantivo es seguridad. Por eso es complemento de nombre. Todo lo que termina en dad, como seguridad, bondad, maldad, son nombres. Y por eso la función de ingresar este año es complemento de nombre. El siguiente ejemplo. Siento el deseo de estudiar lenguaje. La proposición subordinada es estudiar lenguaje. ¿Por qué subordinada? Porque termina en ar. Podría ser siento el deseo de que, ¿no? Viajemos, podría empezar también. Es una subordinada en función de complemento, porque antes de la subordinada aparece la preposición de, y es complemento de nombre, porque la palabra que está antes de esa preposición es la frase nominal, el deseo. Esa es una frase nominal, cuyo núcleo es deseo, y deseo es aquí un sustantivo, aparece el artículo el, ¿no? Es un sustantivo. Acá debo mencionar algo. En exámenes pasados hay estudiantes que me dicen, profesora, pero deseo es un verbo. Yo deseo. Sí, pero ustedes tienen que ver el contexto. Yo les respondo, ¿no? Aquí es el deseo de, es un sustantivo. A estar atentos a ello. Si la palabra es confusa, ir a la palabra anterior, que es un artículo, o generalmente un determinante. Complemento de verbo. Aparece generalmente un pronombre, se, me o te. Luego el verbo. Y luego aparece una preposición y bueno, finalmente la proposición subordinada. Se arrepintió de volver. La subordinada es volver. En el complemento de verbo aparece el verbo antecedido por el pronombre se. Luego aparece la preposición de y seguida de la proposición subordinada. Se arrepintió de volver. La subordinada es volver porque termina en infinitivo. Esta proposición subordinada está precedida por la preposición de. Por eso es complemento. Siempre que hay una preposición antes de la proposición, es complemento. Será complemento de verbo si antes hay un verbo, como es el caso de arrepentirse. El siguiente ejemplo. Me convencí de estudiar aquí. La subordinada es de estudiar aquí. Estudiar aquí. Es subordinada porque termina en ar.
Esta subordinada, al estar precedida por una preposición, su función es complemento, así como hemos visto en complemento de nombre. Siempre que haya una preposición es complemento. Será de verbo si es que antes hay un verbo, como es me convencí, ¿no? Es verbo, está en pasado. De adjetivo, será función complemento de adjetivo siempre y cuando tengamos la proposición subordinada que esté precedida por una preposición como es de, es complemento, y será de adjetivo si es que antes hay un adjetivo como es capaz. Y en el siguiente caso, la proposición subordinada es que lo lograrás. Esa subordinada funciona como complemento porque antes está la palabra de. Esta palabra de es una preposición. Como podemos ver en los tres casos, ha aparecido de. De, me convencí de, siento el deseo de. Como aparece en los tres casos de, es complemento. Lo que varía es que hay antes. El deseo de es una frase nominal, será complemento de nombre. Me convencí de, hay un verbo, complemento de verbo. Y en este caso, segura es un adjetivo. Es un adjetivo, por eso es complemento adjetivo, igual que capaz. Bueno, con esto terminamos la explicación de las funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas. El tema de la semana 16 gira alrededor de reconocer, primero, una subordinada, segundo, si es sustantiva, y tercero, qué función cumple esa proposición subordinada. Recuerden que vamos a considerar 6 funciones: sujeto, atributo o de, y los 3 complementos, de nombre, de verbo o de adjetivo.